no se dice bien, se dice estoy bendecida y en victoria y también posicionada. ¿Se animan a decir conmigo? ¿Estamos bendecidos? Estamos, no, pero fuerte, por favor. Estamos bendecidos, estamos prosperados, estamos en victoria y también estamos posicionados en Cristo. Y eso es más que suficiente para tener y estar en la iglesia. ¿Somos bendecidos? Me están haciendo señas, como no veo para que me pongan los lentes, me están haciendo señas que los niños ya se pueden ir al culto de niños. Hasta los 9 años pueden ir para allá. Otra de las cosas, fíjense a la hora que me dan el micrófono, ¿no? Para que después no me estén apurando, porque me empiezan a apurar. Y realmente tengo mucho deseo de compartir lo que el Señor primeramente me ha hablado y oro en el Espíritu para que te pueda ser revelado cada una de las cosas, porque creo que esto, si pertenecemos a la iglesia, a todos nos interesa y nos importa y tendríamos que saber cómo piensa Dios y cómo tenemos que funcionar como iglesia. ¿Saben que quiero hablar en esta noche? Quiero hablar del cuerpo de Cristo, ¿sí? Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué sería el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quiénes componen la iglesia? Nosotros. Decir, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Decir el que está al lado tuyo, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Recordarle, porque por ahí se olvidó que pertenece al cuerpo de Cristo, entonces nosotros pertenecemos a este cuerpo. Ya hace un tiempo Dios viene hablándonos, trayéndonos luz, revelación con respecto a lo que es el cuerpo. De pronto nos encontramos hablando y decimos, somos todos del mismo cuerpo. Y sí, entonces entiendo que Dios está trayendo luz. Y por otro lado, el pastor el sábado pasado, comenzó hablando de lo que era la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que dijo que el propósito del cuerpo de Cristo es que manifieste a Cristo, que exprese a Cristo aquí en la tierra. Así que ese era el propósito de que sea expresado. Y mientras cantábamos hoy la adoración que decían, cuando te vean, me vean, cuando hablamos desde Cristo, y cuando el apóstol Pablo, cuando estamos sabiendo de que hay un propósito y es manifestar como cuerpo, como iglesia a Cristo, pensaba yo entre mí, qué gran responsabilidad tenemos. La pregunta es, ¿qué están viendo los otros en nosotros? ¿Cómo nos ven a la iglesia? ¿Cómo ven el cuerpo de Cristo? Porque si yo pertenezco a un cuerpo y ese cuerpo tiene que manifestar a Cristo, cuando nos vean a nosotros, tienen que ver a Cristo, tienen que ver una persona íntegra, completa, entera en Cristo. Pero que no vean chantas, que no vean que le invitas a traer a hacer un trabajo a tu casa y lo haces mal y te cobran de más, o que dejemos mal parado a Cristo. Por eso digo que hay una responsabilidad tremenda en pertenecer a un cuerpo y manifestar ese Cristo que nosotros tenemos adentro. Si decimos que tenemos a Cristo, ese Cristo tiene que comenzar a fluir en nosotros. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Otra de las cosas que el pastor hablaba el domingo era que el apóstol Pablo les exhortaba a que pudieran discernir, pudieran entender qué es lo que es el cuerpo de Cristo y cómo funciona. Y mientras él hablaba, porque a mí el Espíritu Santo por ahí yo me voy haciendo preguntas, creo que todos nos hacemos preguntas. ¿Y cómo puedo discernir y cómo hacer con el cuerpo de Cristo? Y empecé a entender primero que, como dijimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero esta no es la iglesia. La iglesia en el mundo universal forman el cuerpo de Cristo. ¿Y la cabeza saben quién es? No, hablen más fuerte, por favor. Es Cristo, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que la cabeza es la que sostiene el cuerpo y también es la que la dirige? Una persona sin cabeza no es cuerpo, o sea, está muerto. Así que miren qué importante saber que esta iglesia enorme que tenemos está
sostenida por una cabeza poderosa que es Cristo, y que Él nos va a dirigir y que Él nos sostiene. Cuando empezamos a entender esta realidad y empezamos a verlo, empezamos a darnos cuenta realmente de lo que es el cuerpo y lo que es la iglesia. Ahora, como te dije, pensaba, ¿cómo puede ser que el Señor me hable y me diga que tengo que discernir o entender cómo funciona un cuerpo, que es la iglesia y que es algo espiritual? Pero me acordé que Pablo, el apóstol Pablo, no el Pablo de acá, el apóstol Pablo, habla y dice que lo compara en muchas partes de la Biblia a el cuerpo humano. Entonces dije, entiendo ahora que si yo quiero entender cómo es un cuerpo espiritual, tengo que primero aprender a conocer cómo es el cuerpo, nuestro cuerpo. Cuando vamos a la escuela y nos enseñan cómo funciona el cuerpo, ¿no es algo maravilloso? Este es un maquinón, aparte de mí. Es un maquinón el cuerpo que Dios nos ha dado a nosotros. Es tremendo. Pero miren, así que me empecé a investigar, por lo tanto vamos a tener una clase de anatomía para todos aquellos que se la llevaron, para que le ayudarles a rendir. No, pero la verdad que entré a averiguar cómo es el cuerpo. Pude ver una mínima partecita de cómo funcionan algunos órganos o partes del cuerpo, y eso me trajo luz y pude entender cómo funciona y cómo debería funcionar el cuerpo de Cristo. Saben que cuando empecé a investigar, yo no podía creer realmente lo sorprendente, lo tremendo que fue empezar a ver cómo funciona este cuerpo. Es algo extraordinario, es algo maravilloso, es algo divino, cómo funciona cada órgano, cómo funciona el ojo, cómo funciona cada célula, cada partícula, cada órgano, cómo está creado. Y sabes que es única, y humanamente no se puede volver a reproducir, nadie puede volver a crear un cuerpo humano. Y miren la cantidad que creó Dios. ¡Pah! Ese es nuestro Padre. Yo mientras más leí, y creo que Candy como enfermera, como varias enfermeras que hay acá, Gladys, doctoras como la Katy, están maravillados cuando empiezan a estudiar cómo es el organismo, cómo funciona el cuerpo. Y ¿qué podemos ver? La gloria de Dios, podemos ver la grandeza, el ingenio que tiene nuestro papá. Un diseño maravilloso es este diseño que es el cuerpo, que es nuestro cuerpo humano. Y en esa forma lo compara al cuerpo de Cristo, que es algo, la verdad, maravilloso. Pero antes de contarte cómo funciona el cuerpo de Cristo, quiero hacer hincapié que para pertenecer a ese cuerpo, tenemos primeramente que aceptarlo a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Primer paso. Segundo paso es bautizarme en aguas. Pertenezco a un cuerpo. Y tercer paso, ser bautizado por el Espíritu. Cuando yo digo que tenemos que ser bautizados por ese Espíritu, porque es un requisito que se necesita, es porque el Espíritu de Dios se encarga de alinearnos a todo. ¿En qué? En unidad, en acuerdo, en un mismo sentir, en amor. Esto que está pasando con ellos, que están en el mismo sentir, están en el Espíritu de Dios. Diferente es cuando no haya acuerdo. Y esto, ojo, y abra los ojos, que mucho de lo que hablo tiene que ver para la familia, si uno lo sabe tomar. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, pero también tiene que ver con las familias. Entonces, esto nos alinea, nos hace tener el mismo sentir y nos hace estar en armonía. Miren qué importante que ser bautizado en este Espíritu, porque si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos estar en armonía, no podemos estar en el mismo sentir, no podemos caminar juntos. Así que uno de los requisitos importantes es este. Así que, bueno, yo les voy a invitar que leamos allí en 1 Corintios 12, 2 al 27. Y voy a necesitar que el que esté en la compu allá arriba, como no tengo la Biblia acá y de paso lo podemos leer todo desde acá, vayan junto con nosotros. Saben que vamos a leerle en la NTV y les voy a pedir que si lo leemos todos desde acá. Porque dijo el pastor David, vamos a leer de una forma antifonal. ¿Saben lo que es antifonal? Un versículo leo yo, otro versículo leen ustedes. Te cuento que eso es del tiempo de antifonal, ya no existe. Leamos uno cada uno. Así que vamos a leer un versículo, pero léalo fuerte.
para que usted mismo se escuche lo que está leyendo, ¿sí? Lo vamos a leer y acá Pablo expresa cómo es el cuerpo de Cristo comparado con el cuerpo humano. Y empieza diciendo así: ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino. Primera de Corintios 12 al 27. Ahí está. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Ahí empieza comparando. Ustedes. Vayan sacando notas, resaltando en su Biblia esto. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oír? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que pedimos más respeto. Así que protegemos con mucho cuidado las partes más honorables. Bueno, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial, por eso Dios ha formado al cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honor, todas las partes se alegran. Todos ustedes conjuntos son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte. Amén. Decir, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Decirle que está al lado tuyo, vos sos un miembro del cuerpo de Cristo. Hacete cargo, vos perteneces al cuerpo de Cristo. ¿Saben que pensaba que desde el tiempo que escribió esta carta, o desde la época que se escribió el apóstol Pablo esto, hoy hay una revelación, un entendimiento mucho más amplio de lo que es el cuerpo y cuál es el funcionamiento. Ahí era muy limitada la parte de anatomía, biología, pero ahora hay un avance muy grande, entonces podemos comprender con mayor entendimiento esto de lo que Pablo nos está hablando. Pero antes de seguir, quiero hacer una gran diferencia en lo que es iglesia y lo que es organización. Organización, sí, hay una gran diferencia. Porque muchas veces se tiende a confundirse la persona y creer que la iglesia es una corporación o un organismo. No, nada que ver. La iglesia es un órgano vivo, ¿sí? Y la iglesia, o lo que sería la corporación, ellos están por posición, por jerarquía o por nivel. Vos vas a una empresa y en la empresa te saludan, hola, ¿qué tal? Yo soy el contador tanto. Hola, ¿qué tal? Yo soy el gerente de venta. Hola, ¿qué tal? Yo soy... Continuamente se presentan porque ellos están bajo una jerarquía, un nivel y una posición.
Tengo una plaquita, si lo podríamos poner ahí. La primera plaquita. Ahí tenemos, ahí está representado el cuerpo humano. Bueno, esto sería la iglesia. Pasemos a la otra plaquita. Ahí está. Miren, este es el cuerpo de Cristo y esa sería una organización. Ven que hay niveles, que hay una posición, que hay una jerarquía. Entonces, cada uno tiene su lugar, su puesto, pero en esta corporación hay ascensos. Cada uno tiene su lugar. En el cuerpo de Cristo no hay ascensos. En el cuerpo de Cristo solamente la diferencia que nosotros tenemos una función, no tenemos una posición, cubrimos funciones. Ninguno es más importante que el otro porque todo se necesita. Cumplimos, el cuerpo de Cristo cumplimos una función. Y una corporación cumple una posición, tiene posición. ¿Por qué? Porque el que me recibe allá adelante, dentro de la iglesia, que es el ujier, y el que puede tocar la batería, ninguno de los dos es más importante que el otro. Los pastores y los líderes tampoco somos más importantes que el cuerpo de Cristo, que las personas que están acá. Todos ocupamos un lugar o una asignación tenemos y una función. Y nos tenemos que dedicar a esa función y no estar mirando cómo poder ascender a otra. Si bien el pastor y el líder tienen el poder o la función de coordinar la iglesia, pero no es que estamos por encima de los demás. Acá no hay una posición. Todos pertenecemos, todos tenemos una función y todos somos iguales para Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Acá no hay... no tiene que haber una posición, porque si no ahí trae la división, él trae el deseo de querer ir más allá. Dios ya nos formó y nos dio un ministerio, a cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Y ya fuimos creados desde antes de la fundación del mundo con ese ministerio. Por ejemplo, el evangelista es evangelista hasta que se muere. El apóstol es apóstol hasta que se muere, no que está esperando desear estar en otro lugar, porque no lo es. Y eso es lo que Pablo decía. Imagínense que la oreja está esperando que la nariz se caiga a pedazos, que ésta se choque, se golpee contra la pileta, como me pasó a mí, me quebré. Entonces, ahora sí, yo como oreja voy a poder estar en la nariz. Es ridículo. Sería terrible que el riñón quisiera latir y hacer el trabajo del corazón. No. Cada uno tiene un lugar, una asignación en el mundo, por eso vinimos. Es más, la nariz no tiene forma de oreja. No le sirve ponérmela acá porque no está preparado, no está formado de esa forma. Cada uno de nosotros tenemos una forma. Y estamos puestas, por eso es importante que pudiéramos encontrar el lugar dentro del cuerpo de Cristo. Porque cuando yo encuentro el lugar mío en el cuerpo de Cristo, yo sé cuál es mi asignación y me voy a ocupar en eso. Y no voy a estar ocupándome en otras cosas porque sé que tengo una función. Entonces, cuando el ojo sabe que tiene que ver mejor, ¿qué es lo que hace? Empieza a tener mejor precisión, comienza a ver con más detalle y se ocupa en ver mejor. En ver bien. El que es ojo en la iglesia tiene una gran responsabilidad, también en realidad todos tenemos responsabilidades. ¿Por qué? Porque tiene que ir guiando el cuerpo. Cuidado que hay una cama, la punta de la cama no te la va a chocar, cuidado que... Entonces va guiando el cuerpo, el ojo, por dónde tiene que ir, ¿o no? También, todas las partes son tan importantes, pero cada uno cumple el oído de escuchar cada vez mejor y con precisión. También es importante en el cuerpo de Cristo, los oídos. Cada parte del cuerpo tiene una función y en eso nos tenemos que concentrar. Entonces dijimos que la diferencia era que la iglesia tiene funciones y la organización, ¿qué es lo que tiene? Posición. Tiene una posición. Todos son importantes, como dije, ¿no? Todos son importantes. Dice Romanos 12... 4 y 5. Mira lo que dice también acá Romanos. Ya te vuelvo a pedir la plaquita.
Pero acuérdese que no somos una organización ni una corporación, simplemente somos iglesia, somos familia. En el hogar es lo mismo, no hay posición. ¿Qué dije? Muy bien, hay función, la Norma está despierta. En una familia no hay posición, hay función que cumplir, ¿sí? Y eso nos va a cambiar y ya van a ver por qué es necesario que uno pueda entender esto. Romanos 12, del 4 al 5, dice así. Dije esto porque el hijo es importante en una familia, ¿o no? ¿El padre es importante en una familia? ¿La madre es importante? ¿Cuál es más importante en la familia? Lo mismo es acá. Acá no tenemos jerarquía, estamos todos al mismo nivel. Dice Romanos 12, 4, 5. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, ahí habla de función. El cuerpo de Cristo también, dice, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Este versículo dice, tiene función específica, tiene diversas partes y pertenecemos unos a otros. Cada uno somos diferentes. ¿Quién es parecido a mí? Acá. No. Nos hizo bastante complicado. ¿Quién? No es parecido, no. Pero somos todos diferentes. Así que todo lo que Dios nos ha dado, el ministerio que Dios nos ha dado es irrevocable. No, hoy digo, como dice ahí, yo no puedo decir yo hoy no quiero ser más oreja y me voy. No, chiquito, vení porque vos fuiste creado para estar acá y este es tu lugar y ahí vas a estar. ¿Amén? Avanzo. Muchas veces nos encontramos, o quería yo resaltar algunas advertencias que podríamos tenerlos en cuenta en cuanto a cuerpo, para poder saber lo que es cuerpo, lo que está en el cuerpo y lo que no es cuerpo, que lo llevamos todo el tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos usan anteojos acá para leer? Somos muchos. Muchos usamos anteojos para leer o para andar. ¿Son necesarios los anteojos? ¿Son útiles? ¿Cuánta falta nos hacen? ¿Cómo lo extrañamos cuando no lo tenemos? Porque nos ayudan y nos hacen la vida más fácil. Quiero decirte que los anteojos no son parte del cuerpo, son accesorios. Están con nosotros, nos ayudan, son fáciles. El celular es un accesorio que nosotros tenemos. Y yo me re mal acostumbré. Todo lo leo, todo lo busco, el celular es agenda, el celular es todo. Y cuando ando sin teléfono, algo me falta. Cuando me salí me olvidé en mi casa el teléfono, me dejé el teléfono. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero ¿cuánto lo necesito? Me haría la vida más fácil porque necesito algo, le llamo a alguien por teléfono, lo que sea, y zafo. Pero cuando ando sin celular, yo lo extraño. Puedo decirte que el reloj para muchos, los accesorios, lo que nos acostumbramos a llevar son accesorios, no pertenecen al cuerpo y son necesarios. Y podía ver que dentro de la iglesia también están los hermanos accesorios. Qué fuerte, ¿no? Pero los hermanos accesorios tienen cualidades. Mirá, hacen la vida más fácil, los extrañamos cuando no los tenemos. Estos hermanos sirven en la iglesia más que cualquiera quizás. Sirven a la iglesia. Después están llenos de talentos, de habilidades y nosotros contamos con ellos todo el tiempo. Pero no se dejan ser parte del cuerpo. Porque se acuerdan que yo al principio le dije que es necesario bautizarse en agua y ¿qué más? En el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos como alineados, porque cumple la función de alinearnos, el espíritu todos nos vamos a algún lugar, alguno se quedó, no sigue. Entonces decimos, che, falta fulanito. Sí, pero no vino. Pero es necesario porque nosotros nos hace la vida más fácil, nos ayuda, nos colabora. Sí, pero ahí nos dimos cuenta que fulanito no está en el cuerpo, porque el cuerpo está bajo el mismo espíritu, tiene armonía y se deja dirigir por la cabeza. Entonces ahí nos damos cuenta que es un muy buen accesorio, no accesorio, dije yo, sí, es un buen accesorio, pero no pertenece al cuerpo. Son necesarios, sí, no podemos andar sin ellos, pero ahí nos damos cuenta
lo que dice 1 Corintios 12:13. Dice así, pero todos, perdóname si me adelanto, en 1 Corintios 12:13, me embalo y le doy nomás y capaz que las chicas no alcanzaron a poner. No, poneme la plaquita, el versículo bíblico, 1 Corintios 12:13. Dice así, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. En la parte de 12:13. La parte B vendría a ser, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Ahí está el requisito que se pide para pertenecer a un cuerpo. Gálatas 3:27 dice, porque todo lo que haber sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Así que no hay otra, tenemos el mismo espíritu cuando pasamos por ahí. Pensaba que cuando Pablo escribía esto, no había hermanos accesorios en esa época. ¿Saben por qué? Porque la iglesia estaba sufriendo una persecución muy grande. La iglesia o podían ser quemados o puestos en una hoguera. Entonces no cualquiera iba a pasar el tiempo a la iglesia, no. ¿Sabes por qué iban? Porque estaban en el mismo espíritu, porque había una pasión, porque había un fuego interior que los quemaba y no le importaba lo que iba a venir o lo que les podía pasar. Ellos sabían que tenían que trabajar en su asignación para que el cuerpo de Cristo pudiera manifestarse en la tierra y para que hoy nosotros pudiéramos ver el avance del reino gracias a muchos que no les importó morir. No iban a dar vuelta porque ¿qué tengo hoy a la tarde? Y bueno, voy a ir a la iglesia un rato, voy a ver qué necesitan. No, había un compromiso tremendo. Escuché al profeta Lara la otra vez cuando habló y dijo, ¿sabe qué le falta para los compromisos a nuestra iglesia? Casarse con Cristo. Para adquirir compromiso debemos casarnos con Cristo. Y ahí no hay otro compromiso más que atender a nuestro Cristo, a nuestro esposo. ¿Sí? Tengo mucho que había notado, pero bueno, por eso estoy queriéndome seguir. Por eso digo, pueden ser muy buenos. Y me acordaba en este caso que en Números 11, 16 al 17 hay una historia, simplemente recordarle, dice que Moisés estaba lleno de tarea, tenía mucha gente que atender, eran cantidad de gente y él no daba abasto, estaba muy cansado. Entonces Dios le dice, mira Moisés, anda a la puerta del templo, ándate ahí con 70 ancianos, con 70 personas que te puedan acompañar en la tarea. Se fueron los 70 y dice que Dios le dio el mismo espíritu que tenía Moisés. ¿Cuál espíritu tenía Moisés? El de Dios. Gente, nosotros no podemos pertenecer o estar en la misma iglesia cuando no estamos bajo el mismo espíritu. No nos podemos alinear, no nos podemos entender. Una familia que no está el espíritu de Dios, hay un total desacuerdo. No pueden armonizar, no pueden estar. Y ya vamos a ir viendo por qué pasa todo esto. Entonces, ¿qué tan importante que pudieran estos ancianos recibir el mismo espíritu? Pero bueno, te animo a decirle al que está al lado tuyo, no seas accesorio. Ya le vamos a decir algo más lindo al que está al lado. En el cuerpo de Cristo también pude ver las células. Nosotros como miembros somos células. ¿Saben que hay millones de células en nuestro cuerpo que cuando se juntan estas forman los tejidos? Cuando se juntan más forman los órganos y sumados a esto forman el organismo. Parecería que una célula... No, ¿alguien pudo ver una célula así? No, simplemente se puede ver por un microscopio porque son tan insignificantes, pero tienen un poder tremendo cada una de ellas cuando se juntan, cuando están juntas. Y digo, parecería que no tuvieran importancia, pero son poderosísimas. Pero pude notar que estas células que trabajan tan bien en nuestro organismo, hay algunas células
que están en nuestro cuerpo, adentro de nuestro cuerpo, pero no pertenecen al cuerpo. ¿Sabe cuáles son esas células? Se llaman parásitos. El que sufrió de parásito o el que sufre de parásito va a ver que se reproducen solitos los parásitos. Los parásitos no tienen movilidad propia, comen ellos mismos, no necesitan ayuda de nada, ellos son muy independientes, se abastecen solo de todo lo que necesitan. Y encontré un parásito que se llama, a ver que me acuerdo, ameba. ¿Está ahí? Ah, están puestos. Bueno, ahí parece que se llaman amebas estos. A ver, espera que me perdí. Acá está, ameba. Este parásito te hace la vida imposible cuando está dentro del cuerpo. Pero en realidad se multiplica, no le importa, que se mueve como él quiere, come cuando él quiere, no necesita ayuda de nadie. Se llama ameba. Y también pude notar que en el cuerpo de Cristo hay estos tipos de parásitos. Y digo, es muy fuerte, es un bicho que lo único que trae es molestia, pero se multiplica en cantidad. ¿Sabe cuál es la característica del hermano ameba? Es que son unidireccionales, que todo tiene una dirección. ¿Sabes cuál es? Todo para mí. Todo para mí. Por eso se le llama que es parásito. Lo que hace el parásito es chupa y come de todos lados, pero nunca da nada a nadie. Un ejemplo. ¿Qué voy a ir yo a ayudar o a dar algo a la iglesia si con todas las capacidades que hay ahí, ¿para qué me necesitan a mí? Llamamos a trabajar a todos los hombres, las iglesias que vengan a colaborar hoy, pero ¿saben la cantidad que son? ¿Para qué voy a ir yo? Si a mí no me necesitan. Son modos de pensamiento que lo único que ven es su bienestar, estar cómodo y estar tranquilo y que nadie los moleste ni les exija nada. Son hermanos que cuando hay una necesidad de oración o alguien se está doliendo por alguien o por algo, ellos nunca tienen un momento para ir a acercarse o visitar a esa persona. No oran por esa persona, no ponen, hola, ¿cómo estás? ¿Estuviste enferma? No saben. Estuvimos enfermos, creo que con Sergio, creo que la mayoría de la congregación cuando vivió una situación dentro de la casa, vieron sus llamados telefónicos, mensajes, visitas, impresionante. Este parásito lo que hace es espera que todos los demás me ayuden. Yo quiero que me apoyen, yo quiero que oren por mí, yo quiero que No puede ver a los demás como que él puede ayudar a otra persona. Necesitamos dar, porque si no, no somos una célula dentro del cuerpo. Esta está dentro del cuerpo, esta ameba, pero no pertenece, el cuerpo lo rechaza. No tiene que ser así. Estamos hablando de que hay egoísmo, una persona es fría con la otra persona, no tiene ese dolor, no se duele. Y habíamos estado leyendo en el versículo bíblico que leímos primero, que en el cuerpo de Cristo uno se duele, el otro también, se siente. Que habla del egoísmo, se lo saqué al pastor Sebastián Palermo. Dice que el egoísmo corrompe la unidad. Corrompe la unidad. Lo que califica a un parásito es que está en un cuerpo, en un sistema, y en ese sistema solamente se beneficia él mismo. Nada más. Viene para él. Decirle que está al lado tuyo, no seas parásito. Los demás también existimos. Los demás necesitamos de vos. Queremos que te preocupes por nosotros. Los demás estamos. No seamos ese tipo de célula. Ahora, hay otras células que tienen un núcleo, o sea, hay células que se reproducen. Estudié un montón, pero la verdad que no me acuerdo los nombres de todo lo que estudié, pero sí sé que las células se reproducen y cuando se reproducen el núcleo se divide en dos, miren cómo expuse, se dividen y tienen un citoplasma.
algo que lo rodea al núcleo. Y se llama esto mitosis. Y después que se divide el núcleo de esta, se forman dos iguales, con la misma información genética. Así que de uno, cuando el cuerpo está sano, hay reproducción. Cuando el cuerpo de Cristo está sano, también se reproduce. Voy a llevar a mi hermano, voy a llevar a mi hijo, voy a llevar a mi esposa, empezamos a reproducirnos. ¿Y sabes cuándo se reproducen? Cuando está sano el cuerpo. Qué importante saber. Ahora, puede que como se van multiplicando, se van reproduciendo cada una de estas células, a veces puede pasar que dejan de reproducirse y eso se le llama que están en una posición de envejecimiento. Cuando no se reproducen las células, están en una posición de envejecimiento. Pero también, como digo que es una continua en nuestro cuerpo la reproducción de células, porque se necesitan para todo ya, cuando ustedes estudien se van a dar cuenta. Por ejemplo, se forman tejidos. ¿Y cuántos saben que la piel continuamente se cae de nuestro cuerpo? Son regenerados, o sea, se va cambiando continuamente. Si nosotros tuviéramos una lupa todo el tiempo, un microscopio en el piso de nuestra casa, nos daríamos cuenta de la cantidad de piel seca que hay. Porque se va reproduciendo, igual que las uñas, el pelo, todo. Pero puede pasar también que en vez de hacer un proceso de envejecimiento, pueden acelerarse estas células y reproducirse más rápido antes que el pelo o la piel se caiga. Y ahí se forma una montonera de piel o una montonera de uña o lo que sea. ¿Y sabes cómo se le llama esto? Tumor. Así viene el tumor cuando hay alguna célula que se está reproduciendo antes del tiempo que tenía que hacer. Y el significado que busqué de célula dice que estas células son la del tumor, ¿no? Son las células descontroladas que no van al ritmo y coordinación de las otras. Hacen lo que les parece, lo que sea. Esto se le llama, se da la mitosis, dice, claro, porque una vez que se dividen, funcionan bien estas dos y así se vuelven a reproducir unas a otras. Pero también hay un proceso que se llama mitosis, que es cuando una de estas células no salió original como esta otra. ¿Ves que acá en esta parte del último, en vez de salir dos iguales, sale una diferente? Ahí se llama cáncer. Ahí comienza el cáncer. Y el cáncer, este cáncer se reproduce en otros que son iguales que él. Una célula deformada, que no tiene forma. Una de ellas se deforma, entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Trata de eliminar esta otra que salió deforme. Algunas veces se puede y otras veces no la pueden lograr eliminar. Y cuando no la pueden eliminar a esta célula deforme, se reproduce en otra célula deforme y eso se le llama cáncer. ¿Y saben lo que es el cáncer? Básicamente es rebeldía. Son células que están en rebeldía y por eso se siguen reproduciendo de esa forma. ¿Me suena? ¿No suena por ahí? Cuando alguna célula, algún miembro está en rebeldía y no quiere hacer, entonces se representa en un hermano que dice, bueno, yo hago lo que yo quiero. A mí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Yo me voy a mover en la iglesia como yo quiero. Yo me voy a mover y voy a tomar decisiones como yo quiero. Pronto, la otra que se van formando se va haciendo de la misma forma y también dice, a mí qué me importa, yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Y así comienzan a avanzar. Y saben que el cáncer generalmente cuando no es cortado, cuando el cuerpo no lo elimina, ¿qué es lo que produce en el cuerpo? Fuerte. La muerte. ¿Saben que hace un tiempo escuché un testimonio de un muchacho que, tuvo algunas, como que iba al cielo y ahí él tuvo como un encuentro con el enemigo? Entonces él le dijo, ¿cómo puede ser que la iglesia siga avanzando? Dice, yo le he tratado de matar un montón de veces y no he podido. Dice, ¿sabes por qué?
no va a seguir avanzando porque realmente estamos en el mismo espíritu. Y hablaba de como que el diablo quería venir a abortar y destruir la iglesia, pero nunca lo podía hacer, porque dice es imposible. Cada que lo he querido hacer fue imposible. Entonces se me vino una idea, voy a mandar murmuración y calumnia a los hermanos de la iglesia y se van a desconocer entre ellos y ya vas a ver cómo se destruye la iglesia en un ratito. El diablo no viene, porque él dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. No pueden venir de afuera a destruirnos, nos destruimos a veces entre nosotros mismos. Dividimos lo que es. En una familia no pasa lo mismo, cuando no están alineado el matrimonio. Solo empieza, no viene el diablo. Me acordaba de un versículo bíblico que dice en Génesis, cuando le habla al matrimonio, dice que Dios le dice que el hombre no separe lo que Dios ha formado. Y a veces pensamos que es los que vienen de afuera a querer destruir nuestra casa, nuestro matrimonio. No, el hombre somos nosotros, el matrimonio. Somos el hombre, somos nosotros los que podemos destruir y deformar nuestra casa. Miren lo que dice Filipenses 2:22. Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Seamos de un mismo espíritu y de un mismo pensamiento, gente. Viendo el cuerpo de Cristo, solo nos podemos dar cuenta cuáles son los verdaderos enemigos que entran en nuestra vida, entran a nuestra casa, entran a nuestra familia. Encontré otra célula, se las hago rápido, se llama autoinmunes. Esta enfermedad es la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca a la célula sana. Cuando viene una enfermedad como la esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoidea y todas las demás estas enfermedades que vienen a destruir estas células. ¿Saben qué? Las células estas se ponen medias locas. Dice que ellas continuamente, las células autoinmunes, están para defender el cuerpo. Pero cuando le llega una de estas enfermedades, ¿qué le pasa? Se empieza a desconocer. Se desconoce y ve a todas las demás células que son del mismo cuerpo como agentes patógenos, como que son virus. Las desconoce totalmente y se vuelve contra esta célula. ¿Te suena? Muchas veces estando dentro del mismo cuerpo nos volvemos unos a otros sin darnos cuenta. Nos entramos a desconocer y no nos empezamos a entender. Porque como dije recién, el diablo las veces que ha querido venir a destruir la iglesia o cuando vienen del lado de afuera a destruir la iglesia se une, la iglesia genera poder, se une, está en el mismo espíritu, no puede. Pero cuando nos empezamos a destruir entre nosotros, a desconocer entre nosotros, nos destruimos. Decime si en una familia no pasa lo mismo. Uno se desconoció, uno entró en rebeldía, uno entró en... te hace ver, un joven que entró en rebeldía en la familia, te hace ver estrella. Por eso es importante que el sacerdote, el que es el encargado de bajar el espíritu de Dios a la familia, para que esa familia se alinee en amor, en armonía, en cuerpo, en unidad. Miren qué importante que este espíritu esté en nuestra casa y en nuestra casa, en los dos lados, ¿no? Así que se empiezan a desconocer de esta forma. El mismo cuerpo atacando el mismo cuerpo. ¿Saben qué me acordé mientras notaba esto? Que a veces por internet, no es por internet, es por esto que tenemos Facebook, WhatsApp, todo lo demás. Cuando entramos, por las redes sociales. A veces el cuerpo se termina peleando con el cuerpo. Alguien puso un comentario, y lo están juzgando y le están diciendo un montón de cosas. Creo que Jesús Adrián Romero fue y le dio la mano al Papa. Y entré a ver esa fotito y no saben la lista. ¿Qué clase es? Mirá cómo le voy a dar la mano a un religioso, todo lo que... Yo decía entre mí, realmente nos volvemos contra el mismo cuerpo. Empezamos a pegarle, en vez de defendernos.
Es importante aprender a defendernos unos a otros. Está mal que alguien hable mal de mi hermano, porque como dice ahí que leí el apóstol, dice, no podemos hablarnos, no podemos destruirnos, tenemos que cuidarnos unos a otros. Hace un tiempo una hermana me vino muy mal, triste, enojada. Me vino a contar y me dice, ¿sabes qué? Dice, un hombre vino y me habló mal de un hermano de la iglesia nuestra. Me dio tanta bronca, tenía tanta bronca con esa persona y no sé qué hacer para reparar o para que él cambie de actitud. Ese es el enojo que nosotros debemos tocar, porque si alguien te toca a vos, está tocando el cuerpo. Si alguien se duele, si alguien está en un tiempo difícil, todos estamos en tiempo difícil. Eso nos hace cuerpo, porque el dolor es para todo, porque la alegría es para todo. Todos empezamos a sentir lo mismo. Necesitamos evitar la murmuración, necesitamos evitar las calumnias, necesitamos. Y yo cuando leía todo esto le digo a Marcelo, ¿sabes que tenemos una iglesia re sana? Dios tiene una iglesia buena. Porque muchas de estas cosas que estoy diciendo acá no suceden. Pero simplemente está bueno para advertirlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien se dolió, todos estuvimos ahí. Eso nos hace cuerpo. Eso nos hace estar unidos, en el mismo sentir. Pero bueno, les cuento que conseguí una célula muy buena. Le saqué el sombrero a esta célula y la admiro a esta célula. Esta célula se llama leucocito. Decí conmigo, leucocito. Leucocito, lo dije bien. Este leucocito es un honor que le hice, la verdad. Porque estos son glóbulos blancos que viven en los torrentes de la sangre. Los producen las médulas de los huesos y ellos están con los glóbulos blancos, las plaquetas, el plasma y en la sangre. También los producen los tejidos linfáticos. ¿Saben que la mayoría de las células no tienen autonomía propia? Tienen que esperar que la sangre comience a fluir y los lleve para diferentes lados. Muy diferente con la otra célula que les dije que es un parásito, ¿sí? Ese se mueve solo, no le hace falta nada. Este tipo de células necesita de otro para comer, para alimentarse, necesita de otro para moverse, necesita de otro, todo el tiempo está en necesidad. Esto es cuerpo. Nos necesitamos unos a otros. Decile al que está al lado tuyo, yo necesito de vos y vos necesitas de mí. Nos necesitamos. Somos células que nos necesitamos unos a otros porque somos del cuerpo y el cuerpo se necesita en diferentes tiempos. Pero fíjense que estos leucocitos cómo trabajan en pro del cuerpo. No lo toquen al cuerpo porque se reaccionan mal estos leucocitos. Les voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes se pincharon con una aguja oxidada o quizá que estuvo infectada. ¿Sí? Bueno, la tarea de estos leucocitos, o cuando entra un cuerpo extraño a nuestro cuerpo, y más cuando está así todo, una bacteria, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Comienza a avisar tipo bombero. ¡Ew! Está entrando un agente patógeno por tal lado del cuerpo. ¡Vamos, vamos! Entonces los que están cerca del lugar donde entró ese cuerpo extraño de ese agente patógeno, ¿qué es lo que hace? La sangre comienza a fluir con mayor rapidez, entonces arrastra todos esos leucocitos y los lleva hasta el lugar donde está la herida en el cuerpo. Ese es el trabajo que hacen estos en pro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se rodean entre todos, no permitiendo que la infección ingrese al cuerpo. Mientras tanto, otro grupo de también leucocitos comienza a descodificar la información de qué tipo de germen o de virus es. Cosa que cuando vuelva a entrar o vuelva a ingresar al cuerpo, enseguida puedan saber cómo detectarlo. Y crean todo ahí un montón, ya saben cómo va a funcionar. Entonces estos se van, entonces cuando vos ves el dedo tuyo que comienza a estar calentito en esa zona, sabe que hay un fluir de sangre tremendo que hace que todos los leucocitos vayan a ese lugar y estén protegiendo. Pero miren lo que pasa, mientras
estos otros pechan, porque en un ratito se forma un ejército de leucocitos. Entonces comienzan a pechar para que la infección no ingrese al cuerpo, porque tienen que cuidarla, y los que están arriba tienen que ir viendo cómo hacer desaparecer esa infección, entonces comienzan a comer la infección. Estos leucocitos que comen la infección, ¿qué creen que pasa con ellos? Se mueren. ¿Saben que ellos saben que van a morir? Porque están en pro no les importa nada. No le importa, ellos saben que van a morir. Entonces vos comenzás a ver acá que en la parte de abajo está lleno de sangre, o sea, está rojo. Después sigue una parte blanca, de donde están los leucocitos todos luchando contra la infección. Y después sigue una parte que es color amarillo tipo pus, así, que es donde están todos los leucocitos muertos que murieron comiéndose la infección, más la infección misma. Y ese es el pus que nosotros tenemos acá. Pero en un ratito, díganme si no, son un honor. La verdad que son mártires, estos que no le importa nada. Yo voy a defender a la casa, voy a defendernos a la casa, al cuerpo de Cristo. Suceda lo que suceda. Así hay personas que van y son mártires, no le importa morir por la causa de Cristo. ¿Para qué? Para que el propósito de Cristo sea manifestado aquí en la tierra, para que el reino comience a avanzar. Y sabe que mientras leía cómo trabajaba este leucocito, me acordé de Esteban en la Biblia, que fue apedreado. ¿Sabe que era un muchacho que tenía una pasión, un fuego que ardía por Dios tremendo? Y no le importó morir por causa que el reino comience a avanzar. Me acordé de este hombre que nosotros, Lutero. Lutero tenía una gran verdad, Dios había mostrado. No estaba dispuesto a morir, no le importaba, pero la verdad tenía que salir, él luchó por la verdad. ¿Cuánto aprendemos de todo el cuerpo? ¿Cuánta cantidad de cosas podemos saber? Y todo lo que existe, y todo cómo funciona, nos enseña, nos trae luz de saber qué es lo que Dios espera del cuerpo de Cristo, cómo debemos funcionar. Y eso es maravilloso. Aparentemente, en cuanto a individualidad, son inferiores estas células. Nadie las registra. Pero unidos, como equipo, somos invencibles. Y estamos guiadas y gobernadas por la cabeza que es Cristo. Dice Efesios 4, 15 y 16, quisiera que lo leyeras conmigo. Efesios 4, 15 y 16. Dice, en cambio, hablamos la verdad con amor. Y así crecemos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El 16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Quién hace que todo encaje perfectamente? Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor. ¡Apa! Todo eso es transmitido por el Espíritu. Por eso dije que cada uno tiene una función y nosotros debemos estar en esa función. Creemos que en verdad y en el amor Dios es quien nos coordina y dice qué debemos hacer. 1 Corintios 12, 27 dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Gente, como dije recién, somos diferentes. Tenemos diferentes asignaciones, pero todos somos coordinados por Cristo, que es nuestra cabeza. Amén. Ahora, la pregunta es esta. Hice varias preguntas. ¿Cómo sé que soy miembro del cuerpo de Cristo? Porque somos participantes de un mismo bautismo y un mismo espíritu. Eso me hace ser participante del cuerpo de Cristo. ¿Cómo sé si yo lo soy? Si no soy la otra células que hacen mal, que hacen daño, ¿cómo lo sé? Muy fácil. Si una parte del cuerpo se duele, todo se duele. Si a vos te trae dolor a alguien que está pasando por dolor, entonces sos parte del cuerpo. Si uno recibe honra, dice Pablo, todo el cuerpo se alegra con él. Ejemplo,
¿Nunca se golpearon el dedo chiquito, el dedo meñisque con la cama, con la pata de la cama? Ah, mamá, cuando te engancha el dedo chiquitito, te comienza un dolor así que te deja paralizada, así, se te levantan los pies. Bueno, por mí se me levantan los pelos, me queda así todo y hasta la oreja me hace, se me mueve. Porque es un dolor tremendo. Eso sucede cuando alguien está sufriendo, cuando a alguien le pasó algo, todos sufrimos. Pero también dice que cuando alguien, también dice que se trae complacencia, ¿cuándo? Al cuerpo, cuando alguien, por ejemplo, a mí mi marido me hace una caricia. Todo el cuerpo también lo siente, ¿o no? Trae complacencia, cuando algún hermano viene y te abraza, ¿no todo tu cuerpo se siente complacido en ese abrazo? Hay todo tipo de sensaciones que podemos sentir acá. Digo, cuando un cuerpo se duele, cuando se cayó Sergio esta semana y se golpeó, todos teníamos el mismo dolor, ¿o no? Ayer Sandra tuvo su nietita y nació con alguna situación o con algún problema al nacer y bueno, Sandra y Sara, que son pastoras de otra iglesia, estaban compungidos, estaban doloridos. Yo mandé por el WhatsApp que estuviéramos orando por este bebé que iba a nacer. Y sabes que todos dijeron, sí, vamos a apoyar, estamos orando, funcionamos como cuerpo. Cuando alguien se enferma, corremos. Alguien que, el ejemplo que se me viene así, ¿saben de quién es? De una mujer que se llamaba Virginia, y ella hasta hace 2 años venía a esta iglesia. Virginia, estando en nuestra congregación, nos enteramos que tenía cáncer. Entonces era una mujer sola, no tenía familia, no tenía nadie. ¿Saben qué? Parecíamos los leucocitos cuando empezamos a unirnos entre todos. Fuimos un ejército ayudándole. Uno se encargó de cobrarle la plata, otro se encargó de pagarle la deuda, otro se encargó de ir al médico porque había que ir, otro se encargó de que había que transportarla en la ambulancia, otra de atenderla en la casa, que ahí estuvo el geriátrico de Angélica, atendiéndole, darle los primeros auxilios para poder ayudarla. Nos empezamos a mover porque ella estaba sola, pero estaba en una familia, estaba en un cuerpo, necesitaba una silla de rueda, corrimos a buscar una silla de rueda, creo que todos sabían de lo que pasaba. Cuando ella se enfermó, todo nos dolía, cuando se murió estuvimos todos dolidos. ¿Y saben a dónde lo pudimos ver? En el cementerio, en el velorio. No había nadie. Llegamos con Marcelo, firmó todas las cosas que había que firmar, entramos y estábamos los dos ahí al lado de la Virginia, del cajón. Pero al ratito se llenó, no había lugar en la sala velatoria. ¿Y sabes quién eran todos? Esto fue una gran enseñanza para nosotros como pastores. Creo que todos pudimos ver lo que sucedió ahí. Había amor, estábamos unidos en el mismo espíritu. ¿Sabes que cuando había que dejar la casa, ella estaba alquilando en una casa? Ella salió de su casa y nunca más volvió con sus cosas. Entonces había que arreglar, entregar ese departamentito, había que pintarlo. Y un grupo de hombres moviéndose, haciéndole la mudanza, sacándole las cosas. Y todo el tiempo Virginia decía, estoy en la familia del renuevo. Estoy sola, pero estoy en la familia del renuevo. Ella podía sentir eso. Situaciones que nos pasan y nos hacen doler. Ahora, si vos te quedas aparte, nunca te importas por nadie. Si nunca decidís contestar, mandar un mensaje, visitar a alguien en el hospital, no sabes lo bien que hacemos cuando llegamos, el apoyo que se le da a esa persona, el de simplemente estar, no hace falta que hablemos, no hace falta que digamos nada, eso es suficiente. Ahora, cuando hay una alegría, todos nos unimos en esa alegría. Cuando los chicos reciben su bandera, cuando pasan de año, cuando rinden una materia bien, todos lo festejamos también. Porque somos parte de una familia. Cuando las chicas tuvieron familia, que son varias las últimas que tuvieron familia, acá estábamos todas, che, ¿cómo está? ¿Ya entró de parto? ¿Ya cómo le fue? El teléfono estaba a fuego vivo. Porque todo el grupo de mujeres orando por un lado, el grupo de jóvenes, todos atentos. Quiero decirles a todas que nos hicieron tías, nos hicieron abuelas, nos hicieron familia. Todos tenemos a alguien con esta criatura. El hijo tuyo es como si fuera el mío.
Es importante porque pertenecemos a la misma familia. Nos empezamos a doler. Si vos sufrís o si vos no sufrís, si vos no tenés dolencia, no sos parte del cuerpo. Perdóname que te lo diga así. Estamos en un tiempo de tener entendimiento, de que haya luz, de que nos necesitamos unos a otros. Nos podemos abastecer, pero seríamos individuales y no ser parte del cuerpo. Pero cuando trabajamos en armonía, cuando trabajamos con otro grupo, cuando nos hacemos un ejército poderoso, donde el diablo no nos puede destruir así nomás, donde estamos bajo el mismo espíritu, nos alineamos, estamos unidos, estamos en armonía, estamos en amor. Tremendo cómo trabajan. Por eso te dije que me saqué el sombrero de ver cómo trabajaban estos leucocitos. Quiero decirte que a lo mejor necesitamos que el Espíritu vuelva a traer el Espíritu de Dios para volvernos a alinear por si nos desalineamos un poquitito. Necesitamos alinearnos en el mismo Espíritu para poder trabajar. Acá ya no puede haber, yo estoy ofendido con el hermano. Las ofensas destruyen el cuerpo. La falta de perdón destruye el cuerpo. Tenemos que aprender a conocernos unos a otros. Perdonar la falta. ¿Quién sos vos para no perdonarle la falta al otro? El otro sí te tiene que perdonar, pero vos no. En el cuerpo de Cristo no funciona, porque si no sos un enemigo, una célula enemiga dentro del cuerpo. Porque si estás enojado, estás mal con alguien, estás matando el cuerpo, estás mutilando el cuerpo de Cristo. Amén. Decile al que está al lado tuyo, yo necesito de vos. Vos necesitas de mí. Nosotros somos un cuerpo. Pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Te invito a que te pongas de pie. Yo les pasé una canción ahí. Pero quisiera invitar a todos, somos todo cuerpo, somos todo familia, somos todo cuerpo. Si vos estás en este lugar, perteneces al cuerpo de Cristo. Quiero invitarlos a todos que pasen aquí al frente. Vamos a pedirle al Señor. Bueno. De todos modos, que pasen hasta ahí, vayan pasando. Vamos a pasar, nos vamos a alinear, le vamos a pedir a Dios este espíritu que necesitamos tener, no solamente en esta casa, sino en la iglesia. Los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes, los niños, todos pertenecemos a un cuerpo, nos necesitamos. Trajimos la Santa Cena, le voy a pedir una mesa, van a poner acá unas mesas para que luego podamos compartir esto que nos forma como cuerpo. Ahí donde estás, pedile perdón al Señor si te has visto que no estás siendo cuerpo. Pedile perdón, decir, Señor, perdóname, porque me he visto frío, porque me he visto que no he podido ser cuerpo en este tiempo. Necesitamos de tu espíritu, necesitamos que nos alinees, necesitamos de tu amor, necesitamos de la unidad, necesitamos de la armonía, de la compasión, de la misericordia. Somos tu cuerpo, somos tu cuerpo. Mira lo que dice esta canción.
cuando alguien se duele. Todos lo sentimos cuando alguien se siente. Somos cuerpo, somos cuerpo. Espíritu Santo, trae más revelación con respecto para poder agradarte más y entrar en mejor conocimiento, papá. Gracias por ser parte del cuerpo, gracias por tener una asignación, gracias por venir con un propósito eterno. Ayúdanos como casa, como iglesia, para que el reino de Dios avance y no sea estorbado por nosotros, sino que al contrario, pueda crecer, pueda avanzar de acuerdo a los planes y a los propósitos que vos tenés para con el reino. Gracias por las millones y millones de células que hay en todo el mundo, de personas que cumplen funciones y asignaciones diferentes para el bien del cuerpo. Gracias, bendecimos, Señor, a aquellos que se reproducen. Bendecimos, Señor, a los cuerpos para que traiga sanidad al cuerpo de Cristo. Señor, que saques, que estripes todo lo que no es cuerpo, todo lo que no es Cristo en nosotros, para que realmente podamos manifestar el cuerpo aquí en la tierra, papá. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos